Tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Los Consejos de Manolo, que como todos los martes nos reúne a esta hora puntualmente para hablar de temas de prevención, de salud, de cuidados. Hoy con un tema muy importante, sobre todo por el tiempo, por el momento que estamos transcurriendo, estos cambios bruscos de temperatura, bastante frío hace unos días, hoy más o menos, y mañana aparentemente con un día de temperatura un poco más elevada. Bueno, ustedes saben que todo eso incide en las enfermedades respiratorias. Entonces, hoy nos acompaña un amigo, un colega, que ya ha venido al programa en otras oportunidades. Estoy hablando del doctor Guillermo Rolón. Él es pediatra y aparte hace varios años que es el responsable del programa, de dos programas del Ministerio de Salud Pública y de Atención Primaria a la Salud, que son enfermedades respiratorias agudas bajas, ¿no es cierto? Y también algo que se está trabajando muchísimo ahora y que es en el control del tabaquismo, el control del tabaco en la provincia de Misiones, porque sabemos que también la incidencia del consumo del mismo ha disminuido muchísimo en cuanto a la edad de inicio de consumo del mismo. Entonces hoy vamos a tener palabra autorizada con datos de salud pública, del Ministerio. Vamos a conocer la realidad de las enfermedades respiratorias, las famosas semanas, en qué semana estamos, si hay bronquiolitis, si hay cuadros respiratorios, y a ver qué podemos hacer para prevenir un poco este tema del tabaco, sobre todo pensando en función de lo que uno puede padecer a consecuencia de ellos años más adelante. Entonces, como les decía, vamos a contar con el doctor Guillermo Rolón, pediatra y aparte responsable de estos programas. Así que 20 segundos y volvemos. Bueno, estamos de vuelta y como les decía, agradeciendo al doctor Guillermo Rolón, un amigo de hace muchos años, del hospital, de la vida, de compartir cosas con él, con su hermano, con Carlos Rolón, Carlitos para nosotros, un gran pediatra que, bueno, no está hoy con nosotros, pero que sembró mucho, atendió muchos chicos en Misiones, una persona muy querida por sus pacientes. Y bueno, su hermano que sigue sus pasos. Así Exacto. Que bienvenido, Guillermo. Bueno, gracias Manolo por esta oportunidad y el recuerdo de mi hermano. Siempre lo tenemos presente. Sí, para mí es una gran cosa y lo que nos involucra la pediatría, ¿no? Exacto, bien. Bueno, el objetivo de invitarte es el siguiente. Uno como pediatra digamos, constantemente nos están preguntando qué pasa con las enfermedades respiratorias, la época, la incidencia, qué pasó con esto del COVID, hubo más, hubo menos, se calmó. Tenemos que prepararnos para las enfermedades respiratorias, un poco todo lo que vos trabajás. Yo sé que hace varios años ya en un programa, ¿no es cierto?, que tiene lo suyo, que tiene sus números, sus datos y bueno, nos gustaría que nos cuentes un poco cómo funciona, cómo es el manejo en la provincia, pues mucha gente por ahí lo desconoce, ¿no? Totalmente, ¿no? Exacto. Sí, te agradezco porque para nosotros ya vamos cumpliendo 19 años. 19 años. 19 años. Con esto. Con esto, exactamente, que lo bueno, y realmente acá estoy yo, pero lo importante es el equipo, ¿sí? El equipo que se fue formando realmente como una responsabilidad de gestión de gobierno, realmente poniendo la prioridad en lo que es la salud de los niños. Bien. Y si bien es un programa que surge a nivel nacional,
por eso decimos que Misiones lo toma como propio en el 2004, ¿sí? Y siempre, que después vamos a ir viendo en los otros, porque este programa surge realmente primero como maternidad e infancia, y después va focalizando a lo que creo que hoy estamos bien asentados en atención primaria de la salud. Bien. ¿Sí? Recalcando siempre la labor del equipo, o sea, sí, que el médico pediatra que llamamos nosotros, pero médico de niños, pero tratando de involucrar a enfermería, promotores de salud, a todo el equipo, y está focalizado a salud pública, pero también abarcamos, por supuesto, lo que es la parte privada, ¿no? Perfecto. Lo que queremos, y por qué como una gestión de gobierno, y esto tiene que ver con salud pública, porque el objetivo era disminuir la morbimortalidad, o sea, la enfermedad y muerte de los niños misioneros, siendo la patología prevalente en pediatría, ¿no? Y para eso nos involucramos con las acciones de capacitación a nuestro recurso humano, porque sabemos que cada año era un desafío seguir formando a nuestros médicos y a los enfermeros, promotores que le tocaba en los centros de salud. Por eso lo bueno es que el programa se asienta en atención primaria y la capacitación es permanente. Entonces, estrategia de equipos de trabajo, que se formen esas unidades que nosotros llamamos las CIA, o sea, las salas de internaciones abreviado. Y después lo que estamos instalando dentro de lo que es salud pública, la red respiratoria de derivación. Para eso, y que nos costó mucho, pero bueno, este adelanto de la tecnología, el tema del registro, la historia clínica electrónica, que todo tiene que ver, y por supuesto los insumos de farmacia, laboratorio, la interacción con las zonas sanitarias. Lo bueno es saber que salud pública tiene las 6 zonas sanitarias y que en este programa están integradas. Que para derivar un chico de zona noreste tenemos y sabemos a dónde tienen que derivar. Y por último, lo que es el arraigo y vínculo con la comunidad, que por eso realmente la oportunidad de tu programa, que en años anteriores ya lo hemos trabajado, que la comunidad sepa, ¿no? Esto es para por ahí relacionar el programa de infecciones respiratorias que nace en el 2004, pero fue abarcando los distintos interacciones, ¿no? Yo nombraba recién ahí las direcciones de zona, las 6 zonas sanitarias, trabajar que estos años anteriores también con los municipios, o sea que también, porque hay centros de salud que dependen de las municipalidades, eso fue la municipalización de la salud, y lo bueno es capacitar, o sea, incluimos todo. Salud pública abarca todo ese tema, por eso también nos interesaba las guardias de los privados, donde llevamos los protocolos, la comunidad como área de programática de cada centro de salud, la capacitación, y después la interrelación ya con los otros programas. Y vos decías también el de tabaco. Nosotros al tabaco lo incluimos como un factor de riesgo dentro de lo que es la patología respiratoria. Y la lactancia materna como lo contrapuesto, que es la protectora, ¿no? Bien. ¿Podemos seguir? Sí, cómo no. Ahí creo que viene un tema relacionado con la pandemia, ¿no es cierto? ¿Qué pasó allí en ese momento? Ahí es importante porque realmente fueron 2 años totalmente atípicos. Nosotros veníamos de tener curvas en esto que vos mencionabas por ahí de las semanas epidemiológicas que fuimos aprendiendo, porque no estábamos empapados, pero ahora hasta los medios de comunicación nos pide, estamos cursando la semana 29. Y nosotros sabemos que en la semana 14, que es abril, siempre comenzaba ya el ascenso. En estos 2 años de pandemia, el 2020-2021, se disminuyó casi un 70-75% de lo que era la cantidad de chicos que presentaban cuadros respiratorios. Por eso veíamos salas de guardia vacías, centros de salud, primero que porque estábamos encarcelados con la cuarentena y todo, pero la patología respiratoria y sobre todo lo que enfoca el programa, que es el síndrome bronquial obstructivo, realmente disminuyó casi un 70%. ¿Y a qué se puede atribuir eso? ¿Hubo alguna explicación del por qué la gente se enfermó o consultó menos o se enfermó menos? Bueno, seguimos todavía estudiando, pero realmente lo que pudimos evaluar en este último año sobre todo hubo las 2 cosas. La menor concurrencia al centro de salud, porque también estábamos más encerrados. Yo creo que el uso del barbijo, por eso tenemos que insistir en las cosas a favor.
Sabemos que hubo cosas en contra y también tiene que ver, pero eso ha hecho disminuir mucho, y yo creo que ya del 2009, que el programa estaba, la gripe del 2009, ¿te acordás, Manolo? Sí, que hemos aprendido, ahí se instaló más el alcohol gel. Exactamente. Que lo hemos mantener en el tiempo. Y el alcohol vino y se quedó y no se fue. Exacto, yo creo que ahí fue la gripe del 2009, nos sirvió que el lavado de manos, la higiene, el distanciamiento, y con esta pandemia del COVID yo creo que se instaló sobre todo este tema del barbijo. Por ahí yo creo que nos faltan todavía unos años en el sentido de qué prioridad le demos al barbijo, ¿no? Porque siempre hablamos que nos impide mucho la relación, el ver la facie, todo un montón de cosas. También disminuye a veces el poder hacer ejercicio con el barbijo, pero nosotros hacemos hincapié este año sobre todo, por ejemplo, que estamos entrando en el post-pandemia. Pero insistimos, y creo que nuestro comité de infectología también lo recalcó, en que en los lugares cerrados y de acuerdo a la patología que tenga el paciente, el uso del barbijo debe seguir, ¿no? Y yo creo que hay muchos beneficios que lo vamos a ir viendo con respecto al uso del barbijo. Después estamos en las guarderías, los jardines maternales, todos que se empezaron a reabrir el año pasado y este año a full. Es como que por eso este año nosotros tenemos una curva que volvimos a los años anteriores de la prepandemia, y este año nos asustó porque veníamos con las semanas que venían subiendo a los años de la prepandemia, ¿no? Sí. Pero es algo importante, nosotros hicimos hincapié, como decía, en esta es el uso de barbijo, la distancia, y las personas que trabajan con niños, guarderías, las salitas y demás, tienen que aprender a cuidarse la higiene de las manos. Que nosotros los pediatras también fue todo un desafío, pero por eso el alcohol gel creo que vino bien, la separación entre chico y chico, hablamos de los juguetes, hasta en el consultorio. Yo creo que todos los que trabajamos hemos cambiado nuestros hábitos a favor. Después sería el tema del mantenimiento, ¿no? Que eso va a costar, pero creo que lo vamos a incorporar, ¿no? Creo que sigue. Bien, sí. Hay como recordatorios, prioridades, ¿no es cierto?, que ustedes le fueron dando acá está, ¿no es cierto? Eso. Sí, ¿no? Sobre todo enfocar cuando esto comenzó a gestarse en el 2004 y que Misiones hace su resolución como ministerio, y tenemos los pediatras, nuestro gobernador y ahora el ministro, enfocado desde la necesidad de que haya un programa instalado, porque esto, Manolo, es para toda la provincia. Y realmente abarcar todos los lugares de la provincia fue bravo, porque llegar a formar equipos, porque eso es lo bueno, que no se trata de imponer, sino que surja como una necesidad. ¿Y por qué? Porque la patología respiratoria, si bien hay en todo a nivel mundial, y Misiones la tenía como una alta tasa de mortalidad infantil. Por eso la prioridad que tiene que ser como gestión de Estado. Y que la gente que está a cargo de un centro de salud, que está a cargo de una guardia, ya sea el médico, porque sabemos que una patología que se presenta a veces a la noche, que se presenta en un lugar lejano, que ese enfermero, que ese promotor de salud sepa cómo salvarle la vida. ¿Qué hacer? Eso es fundamental, o ponerlo en posición semisentada, aspirarle la secreción, en eso radica el programa. Por eso vamos desde lo más básico y después llegar al neumonólogo, y si tenemos neumonólogo pediátrico y demás, pero el programa surge como atención primaria. O sea, no necesariamente, para que se entienda, es ir corriendo al hospital de pediatría. Exacto, eso es lo que queremos ir al centro más cercano, al centro donde uno habitualmente va, ¿no es cierto? Tratar de descentralizar, ¿no es cierto? Y dejar digamos, el centro de referencia, que sería el hospital, para los casos más críticos. Exacto, que es una tarea titánica en realidad, porque a veces nuestra mentalidad también es correr al centro de mayor complejidad. Pero por eso en estos 19 años, con altibajos, pero que se fortalezca nuestra atención primaria. Y eso desde la dirección, en el ministerio, hay una subsecretaría de atención primaria, se le da prioridad. Yo creo que eso hay que transmitir a la comunidad en el sentido de que está fortalecido ese trabajo, y como vos decís, lo bueno es que la gente pueda conocer su centro de salud, que a veces hasta desconoce. A veces en estos 19 años lo que nos da el programa es la oportunidad del contacto con la gente.
y de ir a los centros de salud más lejanos. El otro día nos llamaron de Pozo Azul, que querían incorporarse, decir, ya lo saben, pero el tema es formar, capacitar, y nosotros damos prioridad a que la CIA tiene que tener un agente capacitado. Tiene que ser un médico que por ahí no exigimos que sea pediatra, que sea un generalista o que le toque atender niños. Ese promotor, pero tiene que tener la formación y después el insumo. El insumo es nuestro famoso salbutamol, sí. Ya por eso hemos tenido el desafío de dejar un poco el nebulizador y pasar al aerosol, pero el fin es esas patologías que después las vamos a ir nombrando. Sabemos que el 80-90% de nuestros niños, por más buen estado de salud, tiene un cuadro respiratorio. Y el programa hace hincapié no las rinitis, los catarros, sino el síndrome bronquial obstructivo. Claro. Entonces hay reglas, hay protocolos que están avalados a nivel nacional, y en eso la Sociedad Argentina de Pediatría nos ayudó mucho, tanto a nivel nacional como nuestra sede provincial, a que esto se siga fortaleciendo al equipo de salud, ¿no? Que esté con el insumo, pero que esté preparado para que cuando le toque atender, ya sea en el Soberbio, en el Gardés, en Monte Carlo, en Iguazú, pero estoy hablando no hospitales, centros de salud, también lo puedan contener a ese paciente y no derivarle al hospital de Iguazú, sino... Y que se maneje el mismo idioma. Exacto, y eso es otra cosa. Por eso ayudan los protocolos, claro. Que yo creo que esto hizo un desafío a que todos aprendamos el mismo protocolo. A veces nos cuesta porque sí, cada uno tiene su cuadernito, su librito. Seguro. Y en la pediatría nos pasa, pero cuando hay un protocolo es como que uno se siente avalado, y hasta por eso la incorporación del enfermero. Cuando realmente el enfermero formado y capacitado o el promotor de salud como figura agente sanitario está avalado a saber los signos de alarma y a cómo proceder. Lo bueno, hasta ahora la tecnología nos permite hasta que estén comunicados, que haya un ida y vuelta y qué hacer y qué no hacer, porque esa es otra cosa, los yuyos caseros, nuestra medicina, como saber que hay cosas que no hay que hacer y otras cosas que sí cualquier persona que está formado mínimamente lo puede hacer, ¿no? Perfecto, perfecto. Acá hacemos hincapié también después en qué cosas, por ejemplo, que tiene que ver con nuestra distinto a nivel nacional y provincial, porque la patología respiratoria tiene que ver con la parte socioeconómica. Tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver, aunque nos duela decir o no, pero hay que reconocer. Y lo bueno es que el Estado, el Ministerio de Salud Pública, por supuesto que esto es trabajo en equipo, ¿no? Pero de ponerlo la prioridad de que ahora vienen años, ya lo estamos viviendo, críticos, y desde el nivel nacional, por ejemplo, la estadística nos va diciendo qué provincia y que dentro de la provincia cuáles son nuestros lugares, nuestras localidades con mayor dificultad en la patología respiratoria, y está asociado a un NBI, o sea, un bajo nivel socioeconómico. Por eso en los factores de riesgo ponen madre que no alcanzó una primaria, madre que es menor de 17 años, la desocupación, o los padres porque veíamos que están monoparentales. Ajá. El que le toca al padre o la madre estar solo, nosotros tenemos nuestra planilla que después vamos a ver de riesgo, y es simplemente marcar, y cuando van más de 3 marcas sabe que ese chico que tiene un síndrome, una bronquiolitis, tiene más riesgo de morir que otro. Entonces eso el médico lo atiende, el enfermero, pero el promotor sabe que a ese chico lo tiene que ir a buscar, porque no es solo atenderlo y le da el salbutamol, sino hay que seguirlo y ver, porque al otro día se puede empeorar, ¿sí? Entonces, teniendo 3 cosas, y que no tenga la lactancia y que tenga un hábito de fumar, que por eso sabe que tiene más riesgo, y decimos la palabra morir, porque realmente no es solo enfermar y va a ocupar una cama, sino que a veces ni siquiera llega, muere en la casa, ¿no? Hay estudios que realmente por eso Nación nos ayudó y nos sigue ayudando, pero lo bueno es que tenemos estadísticas propias de este tema, ¿no? Todas estas cosas que estás nombrando son importantes porque las vemos, ¿no es cierto? Que están como enlazadas, ¿no es cierto? La prematurez habitualmente es, digamos, producto de una mamá muy joven, un bajo peso al nacer. O del no control en la maternidad, ¿no? O que no tenga una cobertura en salud, entonces no tiene un seguimiento adecuado.
la falta del cónyuge, de la pareja, la desocupación. Exacto. Y lamentablemente yo creo que en estos 2 o 3 años que tenemos, por la situación especial que estamos viviendo, esto va a tener mucho trabajo, ¿no? Va a tener mayor impacto. Por eso creo que tenemos que estar más fortalecidos. Y lo bueno, yo digo, de tener un programa y que la provincia pueda tenerlo, hace que realmente le da continuidad a este tema y la gente sabe que puede ir al centro de salud a tener su mínima capacitación cuando tenga y que pueda tener el insumo a mano, ¿no? Eso yo creo que es importante, ¿no? Bien. Lo bueno del programa es que trata de tener los pilares de la estrategia de lo que nosotros nombramos la internación abreviada, la campaña de invierno y la sala de situación. Lo primero es porque lo bueno es que si bien es un programa, antes duraba 6 meses, después ya lo fuimos incorporando a que es un programa anual, sí, pero que hay que establecer estrategias de trabajo, sí, que hay semanas pico donde vamos, entonces hay que saber que el recurso humano tiene que estar, a veces hay que aumentarlo en cantidad y todo porque hay una demanda que va a ir aumentando. Y eso es la campaña de invierno y lo bueno es que saber que el chiquito no es solo atenderlo, como decíamos. Por más que sea un centro de salud pequeño, lo que queremos es que lo observen, ¿sí? O sea, viene con una agitación, que eso es la CIA para nosotros. Sala de internación abreviado. ¿Cuántas horas? 2, 3, 4 horas. Viene agitado con ese chillido porque nosotros damos prioridad a esa sintomatología, a ese síndrome, y no es que lo veo y se va a la casa, o no es que lo veo y lo va al hospital de pediatría o de Oberá o del Dorado, sino que yo como centro de salud, y eso está comprobado, tengo el 90% de resolución. Es una primera barrera de exacto, es la barrera de contención de la familia, sí, y de la patología. ¿Por qué? Porque lo voy a ver, lo voy a tratar y la madre va a ver que su chiquito, en esas 2 o 3 horas que lo estoy observando, disminuye su agitación, disminuye su cuadro de gravedad, que nosotros sabemos que tiene que poder dormir, tiene que poder alimentarse, y aprende a manejar el salbutamol, porque no es fácil este aerosol con el espaciador, con la aerocámara, porque a veces uno le indica y dice que todo está bien. No, tiene que la madre aprender a hacerlo y estando ahí y después en la casa. O sea que eso es lo que ha hecho también es disminuir la internación. Exacto. ¿No es cierto? Sí. Que pueda estar 3, 4 horas en ese centro de salud. Y si responde, se vuelve a su casa y continúa el tratamiento. Exacto, que eso es lo que queremos, pero para eso lleva un tiempo. Primero tenés que tener tu recurso humano capacitado. Sí. Y ese recurso humano tiene que capacitar a esa madre que viene con el hijo agitado, que es todo un tema, pero cuando entiende que ese recurso humano, ese insumo le salvó la vida y puede llevar el medicamento a su casa en forma gratuita, tiene la atención y el insumo gratuito, eso yo creo que es importante y hay que cuidarlo, ¿sí? Y después el seguimiento, ¿no? Porque es el salbutamol, vos tenés que ver con el chiquito a ver cómo responde, porque después ya lo que uno sabe a veces pueden no responder, pero si respondió, se va a la casa y al otro día o a los 2 o 3 días ese seguimiento, pero como vos decías, Manolo, en el centro de salud. Eso. Nosotros hacemos focalización en lo que es atención primaria de la salud. Perfecto. Que yo creo que tenemos algo muy importante y para que realmente destacarlo en la provincia, ¿no? Sí. Esto aparte entonces de lo que es la estrategia, todos los años, porque vos decís está instalado, pero todos los años volvemos con este tema de diferenciar y señalar a los pacientes. Por eso a nosotros nos ayudó mucho saber que el programa todos los años sabe que se va a lanzar, que va a tener un encuentro y que va a tener un cierre. Todos los años hacemos una evaluación. Por eso podemos decir que el 2020 y 2021 son años atípicos, donde realmente la curva que ahora podemos ver un poquito se acható totalmente, pero a nosotros nos permite ya en marzo, este año lanzamos el 9 de marzo, hacemos toda la preparación para que los centros de salud estén equipados, reciban su insumo. Y otra cosa importante, por ahí nombrado acá lo último, el traslado. La red de traslado que al principio era un desafío, pero realmente se van incorporando porque son choferes, son paramédicos, son gente que se van formando y cómo se debe derivar a un chiquito, ¿no? Porque
tratamos de que el centro de salud lo resuelva, lo contenga, y es el más del 90% lo contiene, pero hay un 10% que hay que derivar. Y que sea derivado correctamente y en buenas condiciones. Eso es lo más importante. Que llegue bien el paciente. Exacto, y para eso tiene que haber esa red respiratoria, que no sé si sigue después en el mapito. Sí, yo creo que tenemos un mapa, ¿no es cierto? Exacto, ahí está justo. Pero esto es logro entre todos, Manolo, de los que amamos por ahí salud pública, y salud pública que realmente tenemos una gestión de defensa, donde por eso es tan importante de establecer esto. Por ahí nosotros pusimos en círculos los lugares de hospital de pediatría, nuestras 6 zonas sanitarias, cada zona sanitaria, LEM con su otro hospital, Oberá y El Dorado, como centros de mayor referencia hasta en el área pediátrica, y de las distintas, los puntitos negros son tenemos en este momento 54 SIAs, ¿sí? Que son las salas de internación abreviada, por más que hay más de 200 y pico centros de salud que también tienen, pero no tienen guardia. Estas 54 tienen guardias de 24 horas que están preparados, ya sea pediatra o no pediatra, o enfermero, promotor, que va a tener la capacidad de recibir un chico, de contenerlo, de tratarlo, y si no responde, tiene que saber derivarlo, y para eso tiene que comunicarse al centro de salud, tiene que saber que lo tiene que derivar con oxígeno, que eso es algo importante que hemos aprendido, y eso implica el programa. El otro insumo es el oxígeno, que es tan caro y que es un medicamento, pero realmente no nos tenemos que quejar, porque en la medida que el centro de salud se va fortaleciendo, el centro de salud tiene su oxígeno. Porque tener un oxígeno sin uso también es un gasto innecesario, ¿no? Claro, lo importante de esto es, te cuento, el programa se ve en toda la provincia. Entonces, esto que vos estás mostrando es muy importante, porque por ahí gente que vive en San Pedro, ¿no es cierto? En un lugar, en una localidad de San Pedro, y cree que la solución está en Posadas. Exacto. ¿No es cierto? Y a lo mejor la solución la tiene en El Dorado, que quizás tenga el mismo equipamiento, el mismo recurso y la misma posibilidad de solucionar el problema que antes era solamente solucionable en Posadas. Sí, y yo creo que es bueno lo que decís, porque realmente estos años, y sobre todo este año, hemos visto cómo El Dorado, que realmente ha aumentado su complejidad, y Oberá, están superando en la cantidad de pacientes que están teniendo como hospital de pediatría, que nos llamaba la atención como un dato a tener en cuenta, sobre todo Oberá y El Dorado, que recibe, como vos decís, toda la zona norte, y nuestra geografía de la población es bastante amplia, y nuestro relieve es bastante problemático, como para poder derivar, pero teniendo un hospital de cabecera con toda la complejidad y todo, pero esto hay que seguirlo, ¿no? Y el tema de nuestro recurso humano, que esté preparado. Nosotros queremos que sean más pediatras, pero el tema es tenerlo preparado y que realmente sepamos que hay una red. Y como decís, que la gente de San Pedro, y lo que hemos aprendido es a llamarnos por los nombres, ¿no? O sea, en 19 años valorar el recurso humano, ya sea médico, enfermero, y que fueron variando a veces de lugares o roles que están ocupando en el hospital, pero que siguen siendo nuestro referente. Yo quiero destacar esto un poco, Manolo, el recurso humano que tenemos en salud pública, y que realmente, por ejemplo, que en estos 19 años el informe semanal, que por ejemplo ahora uno dice ya está instalado y con la tecnología, pero de hace unos años atrás tener el informe por semana de cuántos chicos había en San Pedro con síndrome bronquial, en San Antonio, en Bernardo de Irigoyen. O sea, para mí fue valioso tener un referente, y simplemente como captarlo para que esté motivado a dar la información. Y gracias a esa información nosotros hacemos nuestra curva provincial de cómo se va dando, ¿no? Perfecto. Bien. Bueno, tenemos cubierta la provincia, ¿no? Y lo que vemos acá es, bueno, esto yo lo va a contar un poco, porque por ahí no lo vamos a poder visualizar bien, pero son protocolos, ¿no sé? Las enfermedades más, digamos, las causas que motivaron
o las enfermedades que motivaron que se arme este programa, ¿no es cierto? Exacto. Las enfermedades más frecuentes, las que todos conocemos, porque la gente dice, bueno, bronquiolitis, asma bronquial, broncoespasmo, hay cierta confusión entre unas cosas y otras. Y se mezclan con las alergias y todo. Con las alergias. Sí, porque por eso fue que también nosotros fuimos creciendo y madurando en este tema y poniendo nuestros propios protocolos provinciales también, claro. Que eso fue lo bueno. Y dentro de la gama de patología respiratoria, porque hay la rinitis, la faringitis, la laringitis, nosotros basados en lo que es a nivel nacional y las estadísticas mundiales de que el síndrome bronquial obstructivo es la patología de alarma. O sea, lo que más enferma, interna o mata en la patología respiratoria es el síndrome obstructivo bronquial. Sí. O sea, por eso nosotros cuando capacitamos hablamos de chillido, de sibilancia, desde lo más simple, y tomamos modelos de dos protocolos que son el protocolo 1 y protocolo 2, tratando de ir desde lo más básico, porque realmente eso es lo que buscamos en atención primaria, o sea que cualquiera está al alcance de hacer el protocolo. Por supuesto que queremos ir siempre nivelando para arriba, ¿sí? Pero hay que ir desde lo básico, porque el tema es salvar vidas, y para salvar vidas nos ayudó mucho tener este protocolo que lo llamamos protocolo 1, que es el chiquito que tiene el primer episodio de un síndrome bronquial obstructivo. Sí. Y hay que saber, por eso nos abarca todo, porque es el chiquito eutrófico, desnutrido, enfermo, o todos. El 90% en pediatría tiene el primer episodio en los menores de 2 años. Ajá. Por eso manejar este mismo protocolo y, como vos decís, todos manejar el mismo idioma. Exacto. En el privado, en el público, el enfermero, el médico, por ahí cada uno, y con pediatría por ahí tenemos nuestra diferencia, porque el pediátrico como que avanza y con la tecnología, con su especialista, pero equilibramos. El neumonólogo pediátrico también nos termina enseñando, pero también tiene que ponerse en el lugar del médico del soberbio, exacto, del médico de Andresito, que tiene poco caudal, pero esa es la balanza que vamos consiguiendo. Pero esto es lo básico, de cómo medir el TAL. El TAL es ver un poquito con nuestra clínica, sí, si tiene chillido, dificultad, si tiene la frecuencia cardíaca, respiratoria. O sea, eso no implica que tenemos que revisar el paciente. O sea, no perdemos nuestra clínica básica de levantar la ropa, de mirar el tórax, de si tiene dificultad, porque si la madre está agitada, pero yo tengo que ver cuánto de agitado está. Y eso lo puede hacer un equipo de salud que está formado, ¿sí? Bien. Y ahí establece en el primer protocolo, vuelvo a decir, es el primer episodio, sí, donde ahí lo vamos a tener igualmente, y tratamos de inculcar a que no haya uso de corticoides, ¿sí? Que eso es la base de nuestro tema. Después está el otro, que es el que sigue, el otro, que es para un chico más grande, ¿no es cierto? Que es un poquito más grande, pero en realidad más que, a veces, porque uno dice hasta los 2 y después hasta de los 2 años. De 2 a 5, creo que 6. Tenemos el siguiente, sí. Eso. Sí. No sé si a está ver, ahí. Creo que tenemos, sí. Ahí está. Sí, que en realidad es lo que antes llamábamos el BOR, que dice de 2 a 5, pero con los años hemos visto que también se dan los menores de 2. Se puede dar. O sea que en realidad está puesto ahí la edad, pero nosotros decimos que este protocolo lo usamos en el chiquito que ya tiene más de 2, 3 episodios. O sea, el otro era el primero, este es el que tiene varios episodios de obstrucción bronquial. Sí. O sea que es la madre o el que te trae el chico que te dice ya no es la primera vez que se agita, con el cambio de tiempo, con el tío primo que prendió el cigarrillo en la casa, que están con... O sea, ese es el chiquito que lo vamos a enfocar desde otra manera. Exacto. ¿Sí? Entonces ahí sí tenemos también la sala que sirve para observarlo, pero acá inculcamos el uso del corticoide, ¿sí? Que hemos aprendido con los años y con el uso o con la enseñanza de otros profesionales, que tratamos de esa dexametasona, esa hidro. Lo que propone el programa hace más de 6 años es el uso del corticoide vía oral, ¿sí? O sea, la betametasona, la metilprednisona, para tratar de que ese equipo, acá ya queremos un médico, porque ya es alguien que tiene que estar encima de una medicación, pero que lo pueda dar como vía oral. Bien. Y lo pueda observar, y por supuesto este paciente es diferente. Hay que observarlo un poco más porque es a repetición,
pero estamos diciendo que también es contenido en el centro de salud, que también tiene la posibilidad de no ser internado y de que el centro de salud lo va a controlar en su área programática, o sea que el promotor lo tiene que saber, que es un chiquito que se tipo el asmático, el alérgico respiratorio, y acá el programa incorpora como insumo que también compra, Manolo, que también es importante, el budesonide, que es el preventivo, y la provincia de Misiones hace más de 6 años sumó otro escalón más. Crecimos gracias a nuestros neumonólogos pediátricos a que la provincia compre la fluticasona con el salmeterol, que también es caro, pero tiene que tener su indicación. Son los famosos PAF que decimos, ¿no es cierto? Exacto, como preventivo, si no responde al budesonide, es otro, estamos hablando por ahí, pero que las madres mismas empiezan a manejar. Y que la que tiene un chiquito con broncoespasmo viene preocupada y ya sabe que el budesonide puede usarlo, pero que Salud Pública sabe que a veces no responde, y que también, pero ahí ya queremos la indicación de un especialista, que tenemos pocos, pero tenemos en la provincia y que están en Salud Pública también. Neumonólogos pediatras tenemos acá en el Hospital de Pediatría, tenemos en El Dorado y Monte Carlo, que nos ayudan y están dentro del programa. Que eso nos ayuda a decidir cuándo pasar del budesonide a la fluticasona, por ejemplo. Y lo bueno, vuelvo a decir, que es gratuito, Manolo, que está al alcance, a la accesibilidad. Sí, porque no son medicamentos baratos, aclarémoslo, que si uno lo tiene que comprar... Yo creo que es todo un tema en receta médica y en conseguirlo, no es barato. Pero lo que tratamos es de que el Estado, viendo la prioridad, pero acá es bueno la responsabilidad con la que actuamos, no es a cualquiera. Tiene que ser con una prioridad, o sea, el centro de salud tiene que recibirlo, verlo, y después sí, el especialista tiene que decir o con uno o con otro, pero actuando con responsabilidades, porque tiene un tiempo, no es que se da un mes, a veces se dan 3 meses, y si no le da los 3, a veces son los 6 meses, y tiene que tener a mano el medicamento, ¿no? Por eso lo dejamos a que realmente sea criterioso el tema del otro medicamento, ¿no? Pero estos son los 2 protocolos con los cuales trabaja el programa. Clarísimo, clarísimo. Yo había visto que me habías mostrado una vez esta planilla, ¿no es cierto? Exacto. Mira, esta planilla, que es bueno decirlo, nosotros le copiamos a Provincia de Buenos Aires. Porque cada provincia podía tener su planilla, pero con sus modificaciones, pero nosotros poníamos el tal, recordando a que nadie va a aprender de memoria, sino que cualquier persona puede tener a mano a ver qué grado de dificultad, porque el tal es más o menos ver qué grado. Después apareció el saturómetro, pero estamos hablando del 2004, 2005, que no teníamos. Ahora queremos que el saturómetro se use, porque lo hay, pero que también hagamos nuestra parte de valorar, ¿no? Lo bueno de la planilla es que acá podemos registrar renglón por renglón cada chico que es atendido en esa CIA, en ese centro de salud, y la parte gris de la planilla sería los factores de riesgo. O sea que si tiene menor de 1 año, madre menor de 17, escolaridad incompleta, o si tiene una patología de riesgo, una cardiopatía, lo vamos a ir marcando. Y acá el promotor de salud, el que lo va a ir siguiendo, sabe que ese chico, vuelvo a decir, tiene más riesgo, ¿tá? Por eso a veces los centros de salud tienen a mano esto, y nosotros lo que le pedimos es que nos mande una vez por semana el informe de esas 54 salas. Pero ellos se quedan con la planilla y ellos son los que van siguiendo ese paciente, ¿no? Perfecto, una manera práctica y rápida de tener los datos y de saber a quién uno está por atender. Exactamente, porque le da una idea a ese médico después de que a ese chiquito lo tiene que ver más seguido, o tiene que tener el insumo necesario como para seguirlo, ¿no? Perfecto. Y a nosotros nos sirve como para curva y para programar el insumo, porque año a año tenemos que rendir con nuestra cantidad de salbutamol, budesonide, la beta, que Nación nos fue mandando en su momento, sigue mandando, pero restringidamente. Entonces la provincia, como Estado, y el Ministerio de Salud Pública se hizo cargo de comprar cada vez más el medicamento, porque rindiendo la estadística tenemos que priorizar este año. En base a eso surgen estas curvas, así ¿no que parecen un poco complicadas, pero no, yo creo que lo de aquello es saber cómo fuimos creciendo como programa todos en la cantidad de centros de salud que fuimos sumando, ¿no? Y en la de abajo la cantidad de casos que se fueron registrando.
que tiene que ver primero 2004, que por ahí no se ven bien los números, pero empezamos con 19 centros de salud que venían y después llegamos a 200, pero la cantidad de casos que fueron de 100, 200 y después año a año, cuando ya tuvimos una curva establecida en la provincia, más o menos acá no se ven los años, o yo no leo, pero saber que en el 2019, entre el 2018 y 2019, fueron los años más críticos en la cantidad de casos. Y acá no está, no sé, el bajón que hemos tenido, acá no puedo ver, pero entre el 2000... el 2020 fue el más bajo. Claro, que fue 5.000 chicos. Veníamos de tener casi 19.000 chicos. Tenías 19.911 chicos. Bueno, ahí y está, bajaste a 4.697. Y en el 2021, que vuelve a subir, te fuiste a 15.000 otra vez. Sí. Y este año se está proyectando como más todavía. Más aún. Sí. Y a ver si está la otra curva. Sí, cómo no, tenemos una más. Mira, yo creo que no es complicado y es bueno ver acá el verde es nuestra zona de éxito, el amarillo zona de alerta y el riesgo, el rojo es como zona de peligro máximo, ¿no? La curva celeste es lo que vos decías el 2020, el año de la pandemia. Todo en forma chatas, todo en forma de éxito porque hemos tenido el 70%, eran 5.000 casos. Veníamos todos los años anteriores con 14, 15 o hasta 19.000 casos. El año pasado, el 2021, la curva lila, veníamos chato hasta justo la semana después de las vacaciones, que siempre para nosotros es tan importante ese receso de invierno. Y el año pasado fue la vuelta, ¿se acuerdan? Que era semana a semana, como que iban una semana, no iban la otra. Y acá vemos cómo se provoca el disparo, que supera ampliamente a toda nuestra curva amarilla y roja de años anteriores. Por eso veníamos chata hasta la semana 27, más o menos, que es julio, y en agosto, septiembre vuelve a superar. ¿Y esto hasta cuándo, en base a las semanas? Digamos, vos habéis dicho que empiezan la semana nosotros, 14. Eso, 14 es abril. Y termina más o menos en la semana 40 que ¿cierto? Termina septiembre. O sea, hasta esa es la época de riesgo de estas enfermedades. Esa es la mayor. Abril a septiembre. Nosotros a veces empezamos en la semana 10, que es marzo, y le prolongamos un poquito más, que es mitad de octubre. Pero el pico de mayor afluencia es entre la semana 14, que es abril, hasta la semana 40. Estamos hablando de muchísimo, 20.000 y pico de casos, en su momento no fue. A veces, y el tema es que a veces cuando se acorta en poco tiempo se provoca un pico como en esto. O sea, por eso es que llega, y si uno no está preparado, todo se desequilibra, tu recurso humano, tu guardia, tu insumo, porque en poco tiempo te agota todo. Por eso es que hay que estar preparado y esa red de traslado, tiene que estar, porque si no, si tengo 20.000 en todo el año no parece tanto, pero si te aparecen 20.000 en solamente 20 días... es un caos. Es un caos. Como ha pasado, me acuerdo las carpas en el... Exacto, hospital, bueno, eso, que tenemos que instalar las previas, igual seguimos haciendo y vamos aprendiendo los triajes que se van haciendo, y con esto de la pandemia yo creo que ayudó mucho a separar pacientes, ¿no? Que yo creo que en pediatría es algo, creo que en adultos también, pero separar el paciente respiratorio del no respiratorio, ese triage que están haciendo en muchos de los centros de salud y hospitales, separar el paciente crítico de no crítico, y el efecto se llama de romper fila, ¿sí? De que haya alguien con una preparación mínima, pero que no es esperar en la guardia o en la sala de espera, sino el que viene agitado, el que tiene, ese es el rojo. Y eso lo están haciendo, eso es algo valorable con una persona que está formada y que sabe que entró último, pero está agitado, pero el otro no tiene que ser atendido antes. Perfecto. La última que se ve es la curva negra de este año, que veníamos del verde, ya veníamos subiendo, y el pico estamos viendo en la semana 19. Ahora ya estamos en la 19, pero lo bueno, yo creo, acá no está marcado, pero ha habido como una estabilización, sobre todo en el hospital de pediatría, quedamos más o menos en la zona amarilla.
no estamos superando la zona roja este año todavía. Perfecto. Pero el hospital de Oberá, hospital de Olderado, se están presentando realmente como... Lo bueno es que cada hospital y cada zona tiene su autonomía, que tiene el registro. Yo creo que por eso hemos aprendido a tener el registro, a poder usarlo en forma inmediata. Y el otro panel que veíamos era la sala de situación, que estaba, ¿te acordás? En los globitos que estábamos. Nosotros tratamos de hacer sala de situación, sería como encuentros de entre todos los hospitales, pero con nivel central, como ver cómo vamos con los insumos, cómo vamos con el tema epidemiológico hasta nacional, compararlo para ver cómo se puede prever. Eso sería sala de situación con estadística, para ver cómo va la ocupación de cama. Por ahí es un trabajo fino pero lindo, porque uno va viendo cómo van mandando los datos para que no llegue a ese caos, ¿no? Perfecto. Muy bien, excelente. Bueno, tenemos algunas imágenes acá. Eso, respetando, tapando, pero lo bueno es esto de que hay alguien que lo está haciendo, una mamá que está viendo, sosteniendo al chiquito, en este caso es el salbutamol con su espaciador, el chiquito que está sentado, y que es un centro de salud que lo puede realizar hasta en la sala de espera y puede controlarse ahí el chiquito. Sí, ¿no? Perfecto. Bien. Y después tenemos algunas cositas que se fueron aprendiendo y recomendaciones. Exacto, ¿no? Eso de la mano para mí es importante que lo seguimos recordando, y el tema de prevención, ¿no? Siempre insistir en ese lavado de manos, tener las manos del que va a atender y del que es atendido, y que realmente el distanciamiento, el alcohol gel, la lactancia materna, tenemos equipos bien formados también, y vos formás parte, Manolo, también realmente de insistir con este tema de la protección. Y en la vía respiratoria cada vez más científicamente está comprobado el efecto protector. Por eso la lactancia exclusiva, y después yo, que tengo también el otro programa, ataco con el tema de tabaquismo, ¿no? Que es un factor que empeora las patologías respiratorias, ¿no? Exacto. Bien. Bueno, más recomendaciones. Eso, exacto. ¿No? Por eso campañas de otoño-invierno, ¿no? Pero creo que con el COVID todos estamos duchos en este tema de inclusive de ventilar los ambientes, separar, el distanciamiento, todo yo creo que son medidas de apoyo que en un momento por supuesto nos saturaron. Yo creo que lo malo es cuando entramos en una saturación y después el efecto rebote, que vos decís, ya tanto me cuidaron, no me cuido nada, ¿no? Eso es lo que no tenemos que llegar. Yo creo que, porque el efecto negativo a veces que tuvimos de estar tanto tiempo encerrado, y ahora parece que quiero liberarme y hacer todo, ¿no? Yo creo que acá tenemos que llegar a ese equilibrio, y vamos por el buen camino de ir despacio, porque estamos, como decía, en una época otoño-invierno crítica, y nuestro clima a nivel nacional, pero en Misiones tenemos altibajos muy fuertes de humedad, calor, que a veces uno hasta quiere poner el aire acondicionado, y realmente la vía respiratoria yo creo que es y en todas las edades, pero en los niños vos ves esa hiperproducción de moco permanente. Hay padres que uno viene a atender y realmente decir, pero mi hijo usted le trató y sigue con tos, ¿no? Y vos ves que está 15, 20 días. Nosotros empecemos a hablar también en pediatría del EPOC postviral. ¿Te acordás que antes decíamos el EPOC solo de adulto, como enfermedad? Pero después de tener un virus, que nosotros decimos el virus, que otro tema que me olvidé mencionar, tenemos el dato virológico, Manolo, a nivel de provincia y a nivel de curva, o sea que sabemos que el sincicial ya está haciendo el despegue, pero que este año el adenovirus, por ejemplo, es otro virus que lo empezamos a hablar entre profesionales, pero la gente también lo empieza, yo creo que es bueno, con el coronavirus parece que ya aprendimos todo, sin entrar a enloquecernos, pero saber que hay otros virus que también provocan esta bronquiolitis, y que realmente a veces no hay vacuna, y que tenemos que saber cómo equilibrar a que ese chico no llegue a una complicación, ¿no? Y el otro pilar, que no sé si está mencionado o no lo veo, es la vacunación, ¿no? Sí, obvio. Que tratamos, y recalcar el equipo de salud pública que se puso al hombro, a la espalda, todo lo que es la vacunación, que hemos perdido mucho, Manolo, en estos 2 años, pero a nivel nacional que han bajado mucho las coberturas, y encima entrar en el tema de
la disyuntiva de vacuno o no vacuno, porque se ha puesto en juego todo un tema con esta vacuna, sabiendo que realmente las vacunas, cuánto se ha avanzado con el tema de protección y que la Argentina, Misiones, tiene más de 21 vacunas gratuitas. Sabemos que ha disminuido el trasplante hepático con esto de lo que hemos visto, el padecer de las hepatitis y el temor de que reaparezcan. Por eso este tema de insistir, y otro programa que yo aprovecho porque está todo en salud pública, el programa ProSane de salud escolar, que van con la atención y con la vacuna. O sea que... Y esta la puse a propósito. Ah, bueno, eso, entre todos, porque yo creo que acá es importante, y por ahí extrañamos nuestros encuentros presenciales, que lo estamos volviendo a hacer, pero cómo se va sumando la gente. Y yo creo que lo bueno es de contagiar ganas, que por ahí es algo que sí, no sé si tengo el don o no, pero a mí me gusta contagiar ganas, de que si lo estás haciendo no lo hagas por hacer, sino que tenga un motivo, y si está al servicio de otro, y si tiene un objetivo, y acá todos los servicios, por eso farmacia, laboratorio, estadística, cuando uno sabe que el dato lo usás para reponer el insumo, y que hay una respuesta de gestión. Yo creo que es tan importante, eso lo he aprendido también como director de hospital, que me costó también, pero que uno va aprendiendo. Pero todo te deja una enseñanza. Todo por suerte, ¿no? Y bueno, uno va madurando. Perfecto. Bueno, realmente un trabajo tremendo, ¿no? Sí, apasionado diría, por eso. Pero lo bueno es que uno sabe que cuenta con esta gente, y tener ese informe ahora por WhatsApp, del informe semanal, de que uno lo va haciendo la curva, y que si no tiene le entra a llamar también, es un dato a favor también, ¿no? Bueno, te cuento que hemos agotado la hora del programa. Ay, ay, ay. No. No paraste, pero vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una pequeña pausa, 2 minutos, porque quiero que aunque sea, nos digas 2 o 3 cositas de algo muy importante que es el tabaco. Bueno, si me dejás me gustaría. Sí, vamos a hacerlo, vamos a pedirle acá al canal que siempre nos das espacio. Bueno. Vamos a hacer una pequeña pausa para que puedas tomar un poco de agua. Bueno, vos tuviste la culpa que me seguiste con... Después le vamos a dedicar unos minutos a hablar algo del tabaco, que yo creo que es muy importante. Te voy a dejar hablar menos, pero vas a hablar. Bueno, algo vamos a decir, más vale. Estamos con el doctor Guillermo Rolón, le decía, el responsable del programa de infecciones respiratorias en niños y también del tabaco, que ahora hablamos un poquito. Aguántenos 2 minutos y volvemos, por favor.